En el siguiente trabajo iremos plasmando los temas vistos a lo largo de todo el semestre, para sintetizar y explicar de manera breve en qué consiste la entrevista en psicología, para así condensar todos los conocimientos que nos hemos llevado gracias a la profesora Laura Laguna. Daremos inicio a este video comentando lo que es una entrevista en general. La entrevista se define como un encuentro entre dos o más personas, en donde surgen preguntas y respuestas involucrando dinamismos mentales. El objetivo de cada entrevista puede variar dependiendo de las metas que se tenga en mente. Por ejemplo, consejería educativa, selección de personal, procedimiento preoperatorio o establecimiento de un diagnóstico. Dentro del área psicológica, la función que tiene una entrevista es establecer rutas de investigación, definir problemas y plantear soluciones que sean adecuadas para el paciente. Dentro de la entrevista existen dos requisitos: la técnica, como lo son el buen manejo de silencios, la lectura del lenguaje no verbal y la selección de información, y las herramientas, como el genograma y el familiograma. Existen distintos tipos de entrevista, como por ejemplo la estructurada, que tiene un objetivo específico y utiliza preguntas cerradas. Se utiliza en panel, lineal, grupal y laboral. También existe la semidirigida, en donde se mezclan preguntas abiertas y cerradas. Y la no estructurada, donde se hacen preguntas abiertas. Una entrevista tiene fases que aplicarán a todos los tipos de entrevista dentro de un proceso terapéutico, las cuales son apertura, cuerpo de la entrevista, cúspide o cima y despedida. Es posible que la confidencialidad se rompa en caso de que el paciente se encuentre dentro de un proceso jurídico, cuando una vida se encuentre en peligro o bajo el juicio moral del terapeuta. Para desarrollar una buena entrevista, el entrevistador debe cumplir las siguientes características: empático, actitud, análisis psicológico, ética y honestidad, competencia y madurez, atención y gestos. Cumpliendo estas características, el entrevistador puede desarrollar la primera entrevista, que tiene como objetivo crear un espacio teórico-práctico, incorporar conocimientos y herramientas y trazar una ruta a seguir del tratamiento. Este examen tendrá como propósito descubrir el origen y la evolución de los trastornos de la personalidad que infieran en la felicidad, satisfacción, eficacia o adaptación social del paciente. Este debe ser un estudio clínico de la personalidad y debe tener como objetivo la valoración global del paciente. Además, se deberá formular un cuadro clínico en donde se incluyan hechos probables según las dificultades del paciente. Es importante que el médico mantenga la objetividad, así como percibir y apreciar las dinámicas de la relación y las posibles distorsiones del paciente en cuanto a imagen debido a las transferencias. También es importante conducir el contacto privado y crear un ambiente de confianza. Dentro del examen psiquiátrico se incluye una exploración física y neuropsicológica, donde se evalúa la apariencia general y actitud, asociaciones y procesos de pensamiento, el contenido del pensamiento y tendencia mental, así como la memoria en cuanto a relatos cronológicos, la forma de información, el juicio, el insight y la madurez de la personalidad, donde se verifica que sea acorde con la edad cronológica. Se utilizan pruebas de funcionamiento intelectual y cognitivo, también la escala de inteligencia de Wechsler. La elaboración del diagnóstico tiene como finalidad dirigir el objetivo. Se deberá hacer un resumen de problemas del paciente, influencias genéticas, explicación psicodinámica, clasificación diagnóstica, entre otras. Dentro del examen bajo narcosis se aplica una inyección a amital sódico, lo cual genera que el paciente quede en estado somnoliento. La historia psiquiátrica es una descripción inicial de la condición general del paciente, en donde se tomarán en cuenta los motivos para una consulta, ya sea por voluntad, enviado médico o caso legal, el problema, procedimiento actual, historia familiar e historia personal del paciente.
La entrevista psicológica en el ámbito educativo servirá únicamente como orientación para los usuarios. En ella se abordarán diversos temas que puedan impactar el desarrollo de un alumno o estudiante. Tendrá como tema principal la educación respecto a la enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se entiende a la vida como un continuo proceso de aprendizaje, cómo sentimos, hablamos y cómo nos relacionamos con los demás. Es importante aclarar que esta entrevista no debe durar más de 1 hora. Tiene como objetivo diagnosticar los factores que obstaculizan, reparar vínculos, elaborar estrategias, informar y derivar atención clínica especializada. Una de las herramientas de esta entrevista es crear sinergias, o sea, un trabajo en conjunto con las personas involucradas, ya sean padres, directivos, orientadores, maestros, psicólogos, etc. Es muy importante evitar errores como prejuzgar, desconfiar, invadir la intimidad y conversar de manera desordenada. Podemos procurar mostrarnos cercanos, resaltar lo positivo y estar informados. Dentro de la entrevista clínica y psicológica se observa el motivo de consulta, la historia del padecimiento donde se indican los problemas desde su surgimiento, la historia médico-psiquiatra en donde se indica si se ha tenido alguna ayuda con anterioridad, algunos antecedentes de embarazo y parto, la historia postnatal y la edad preescolar. Se indican aspectos importantes sobre la historia de la segunda infancia, la pubertad, la adolescencia y la vida adulta. El paciente relata su historia personal y familiar describiendo los miembros de su familia y su lugar de origen. Se otorgan antecedentes patológicos especificando enfermedades de la infancia y se hacen observaciones durante el estudio. En la entrevista con el paciente de edad avanzada, se hará una exploración en donde se observe la nutrición y el oído del paciente. Se valora el estado de conciencia con diversas preguntas, al igual que memoria, lenguaje, praxias, náuseas, estado de ánimo, atención y comportamiento. En caso de demencia se aplicará un mini mental. Este trabajo fue creado en el transcurso de todo el semestre, obteniendo conceptos y teoría de la bibliografía obtenida gracias a la profesora Laura Laguna, quien semana a semana explicó de manera detallada cada uno de los temas y ligando ejemplos de la vida laboral permitió una mejor comprensión de la materia. Gracias.